Pues imagínense que esta semana, muchos creo que sabían, estábamos celebrando con mi esposa nuestro aniversario número 36. Imagínense, mucho aguante el de mi esposa. Dios nos regaló para salir un par de días, nuestros hijos nos regalaron un lugar para ir a descansar. Y en esas conversaciones que tenemos con mi esposa, porque acuérdense que las mujeres tienen que hablar 20,000 palabras diarias y hay que escucharlas. Entonces yo tomé mi cafecito y dije, voy a escuchar a mi esposa. Entonces no sé por qué salió un tema de cuando ella estudiaba teología. Y me recordaba que había un profesor de historia que sabía demasiado. Me decía, este tipo, mi amor, sabía mucho. Pero un día empezó a hablar mal de la sanidad interior, de lo que nos habló Rocío. Y dijo que eso era un show, que eso no era cierto. Entonces mi esposa dice, yo casi me desmayo cuando este señor dijo eso, porque se supone que en esta iglesia donde nosotros comenzamos, Dios la había sanado o nos sanó a nosotros, nos liberó de tanto dolor que traíamos. Ahora, este señor no pertenecía a la iglesia, era un profesor de otra iglesia. De hecho, era pastor de su iglesia. Así que mi esposa oró, hizo un ayuno y le decía a Dios que estaba confundida, que la sanidad interior, que si tal vez no era verdad, porque Dios se le había manifestado a ella con poder y había sentido sanidad en su corazón. Además, mi esposa decía, pero si es una de las columnas fuertes de esta iglesia, ¿cómo es que estoy confundida? Entonces, posterior a su ayuno, pues Dios le habló y casualmente ella se encuentra con una líder de la iglesia, hablaron de este tema y poco después el Señor lo sacaron de la iglesia como profesor, porque estaba confundiendo a los alumnos y se dieron cuenta de que él no creía en el poder del Espíritu Santo de Dios y pues lo echaron. Entonces, eso me llevó a pensar a mí y yo decía, ¿qué sería de nuestras vidas si no hubiéramos trabajado con nuestros corazones cuando llegamos a la iglesia, con la sanidad interior? Porque traíamos mucho odio, resentimiento, dolor, amargura, traíamos deseos de venganza, traíamos muchas cosas feas. Y por otro lado, también yo decía, podemos saber mucho de teología. Ese señor sabía mucho de historia bíblica. Pero si no creemos en el poder del Espíritu Santo, estamos mal, porque hay un espíritu del anticristo, entonces, quien está gobernando nuestra vida. Por eso, hoy quiero hablarles un mensaje que he titulado Cuando Dios sana el alma herida. Bueno, la sanidad interior no es un concepto moderno, no, sino es una obra, eso lo tenemos que dar muy claro, es una obra profunda y progresiva del Espíritu Santo en el alma de nosotros como hijos de Dios. Recordemos que el alma es donde están nuestras emociones, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Entonces muchas personas aman a Dios, conocen a Dios, conocen de la palabra, pero muchísimo. Y pueden decir, sí, yo soy libre, pero aún siguen cargando heridas del pasado, heridas de pronto no resueltas. Pueden seguir con rechazo, pueden seguir cargando culpas, pueden seguir cargando tal vez cosas de abuso que no han sanado y que marcaron la identidad. Entonces las heridas internas no se notan si nos hicieran una radiografía, pero sí afectan toda la vida. Por ejemplo, una herida emocional puede producir una ira constante, es decir, vivimos amargados constantemente. Un trauma que no se ha sanado puede producir miedo a que yo pueda amar o a ser amado. Un rechazo puede producir inseguridad, vivo con miedo a toda hora. Entonces la pregunta de hoy que quiero que nos hagamos internamente es, ¿hemos permitido que el Espíritu Santo sane nuestro interior? Porque podemos decir, ya lo superé, eso ya no me afecta. Ahora, podemos decir, yo ya no quiero hablar de eso, eso ya pasó. Pero lamentablemente lo que se reprime no se sana, se esconde. Y ese silencio emocional, ¿sabe qué pasa? Va a enfermar el alma. Entonces la sanidad empieza cuando nosotros reconocemos, Señor,
esto todavía me duele, todavía tengo piedra, todavía no he podido perdonar, todavía estoy sintiendo esto a pesar de. Es bueno reconocerlo. Entonces dice la palabra en 2 Corintios 3:17, porque el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, allí hay ¿qué? Libertad. Entonces hoy quieren confundirnos. Por eso es tan importante conocer la verdad a través de la palabra de Dios. Aquí Pablo está hablando a la iglesia de Corintio y él compara el antiguo pacto, es decir, la ley dada por medio de Moisés, con el nuevo pacto de nuestro Señor Jesucristo. Él no está, digamos que confundiendo a las personas hablando de la Trinidad, sino él está mostrando que nuestro Señor fue resucitado y por medio de la obra del Espíritu Santo es que el Señor es el que nos libera. Él es quien ahora nos transforma. Entonces en el Antiguo Testamento había un velo que impedía ver claramente la gloria de Dios. ¿Recuerdan cuando Moisés cubría su rostro? Él se ponía un velo. Pero ahora en nuestro Señor Jesucristo ese velo es quitado. El Espíritu Santo nos permite entender, nos permite ver y vivir la verdad. Por eso hoy yo le doy gracias a Dios porque conocimos la verdad. Y dice la palabra que donde está el Espíritu del Señor hay ¿qué? Allí hay libertad. Entonces uno se preguntaría, ¿libertad de qué? Pues libertad de la condenación de la ley, hay libertad del pecado, hay libertad del temor, hay libertad del pasado, hay libertad de ese abuso, hay libertad de esa traición, hay libertad de esa culpa, de esas palabras de maldición con las cuales nos han atado por muchos años. Es una libertad de cadenas que tal vez nosotros no las vemos, pero son cadenas invisibles, de ciclos repetitivos. Yo me acuerdo comienzo cuando comenzamos con mi esposa nuestros caminos con el Señor. Ella vivía muy amargada y siempre me recordaba el pasado, pero porque ella no había trabajado con su corazón. Entonces cuando el Señor vino, trajo esa libertad y pues obviamente ustedes conocen la historia de ella, de tantos abusos, su pasado tan difícil. Ella necesitaba sanar su alma. De lo contrario, pues seguiríamos ahorita agarrados. Pero llevamos, gracias a Dios, 25 años donde yo he visto una esposa totalmente diferente, cambiada. Ha dejado de repetir esos ciclos que la destruían, que gobernaban su vida. Entonces, cuando nosotros nos convertimos en cristianos, nuestro espíritu, ¿qué pasa? Es transformado y nos reconciliamos con nuestro Señor, porque el velo se cayó. Ahora, pero el alma, es decir, nuestra mente, nuestra voluntad, nuestras emociones, entran en un proceso de restauración. ¿Qué requiere qué? Una intervención constante, diariamente, del Espíritu Santo. Esa es la diferencia que hay. Dice la palabra en 1 Corintios 6:19. ¿No se dan cuenta de que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien vive en ustedes y les fue dado por Dios? Ustedes no se pertenecen a sí mismos. Es decir, nuestro cuerpo no somos los dueños de este cuerpo. Entonces, Pablo, él está confrontando al pueblo de Corinto de un problema serio que ellos tenían. Estaban ellos siendo influenciados por una cultura de esa ciudad. Había mucho pecado y pensaban que lo que hacían con su cuerpo no afectaba la vida espiritual. Eran unos religiosos, en otras palabras. Por eso Pablo les recuerda que no somos dueños absolutos de nosotros mismos. Entonces lo que nosotros hacemos con nuestro cuerpo sí afecta. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo vive en nosotros. Por eso cuando a mí los hombres me dicen, es que la embarré, caí en pornografía otra vez, yo les digo, mire, es que este pecado del tema sexual, cuando lo hemos hablado aquí, hemos hecho talleres, en encuentros, es el único pecado que afecta a nuestro cuerpo, que estamos afectando al Espíritu Santo. Entonces, vivir una vida de sanidad interior significa permitir que el Espíritu Santo entre allá en lo más profundo, en esas áreas donde nadie, ni el psicólogo, ni el psiquiatra, ni nadie puede entrar. Solo Dios, el que nos creó, el Espíritu de Dios. ¿Para qué? Para que Él sane esas heridas que el tiempo no pudo curar. Es
abrirle la puerta a Dios y decirle, Señor, entra a esos cuartos de mi alma, esos cuartos cerrados, esos recuerdos, entra a esos traumas que traigo, a esos rechazos, a ese dolor que muchas veces escondemos. Y les voy a decir esto, a veces lo escondemos detrás de una sonrisa. Pero por dentro estamos vueltos nada. Se lo digo porque nosotros lo vivimos con mi esposa. Entonces, la sanidad interior, nosotros creemos firmemente como columna en esta iglesia, es algo importante en la vida. Nosotros primero trabajamos en el corazón de las personas, luego poco a poco les vamos enseñando la palabra. Pero necesitamos que la persona sea sana para que restaure su matrimonio, para que cuando lea la Biblia la pueda entender. Entonces la sanidad interior no es olvidar lo que pasó, sino es ser que transformados. Es como eso que nosotros le entregamos al Señor para que Él haga algo nuevo en nosotros. Entonces cuando el Espíritu Santo sana, no solo toca esa herida, sino que Él va a restaurar más allá de la herida. Él va a restaurar nuestra identidad, renueva nuestra mente, Él libera nuestro corazón. Es una sanidad integral. Yo quiero que miremos lo siguiente. Una vida sana interiormente quizás no es la ausencia de pruebas. Todos vamos a tener inconvenientes, sino es que es la presencia activa del Espíritu Santo obrando en el corazón de cada persona, pero cuando nosotros lo dejamos actuar. Es importante porque una persona herida emocionalmente no avanza. Un día está alegre, y lo hemos visto, y al otro está peleando. Un día llora y al otro está amargada, porque ¿qué pasa con su alma? Está herida. Entonces así llegamos nosotros aquí a la iglesia con mi esposa. Nos dolía absolutamente todo, pero el poder del Espíritu Santo nos ha ido sanando paso a paso. Y aquellos que no creían en esto, pues como les conté al inicio, se tuvieron que ir. Porque es una iglesia, la iglesia hoy necesita trabajar, la iglesia hoy necesita la sanidad interior. Es necesario. Entonces, hoy vamos a ver 3 puntos por qué Dios quiere sanar nuestra alma herida. Lo primero es que el Espíritu Santo se revela para sanar, no para condenar. Dice la palabra en Juan 3:17, Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. Entonces, si Jesús no vino a condenarnos, el Espíritu Santo tampoco. El Espíritu es el Espíritu de nuestro Señor Jesucristo. Y la misión de Él, ¿cuál es? Continuar la obra de nuestro Señor Jesucristo, que es salvar, que es restaurar, que es sanar, que es levantar. A eso vino nuestro Señor Jesucristo, a sanar corazones heridos. Entonces, Él no nos dejó solitos, nos dejó al Espíritu Santo y le dijo, Espíritu Santo de Dios, siga esa misión y aquí estamos. Y Dios ha venido a sanarnos para que nosotros mismos tengamos esas herramientas y podamos ser instrumentos de Dios aquí en la tierra. Dice la palabra en Romanos 8:1, por lo tanto, ya no hay condenación para los que pertenecen a Cristo Jesús. Pablo escribe esta carta a los creyentes en Roma. Y cuando uno antecede al capítulo 7, había una lucha interna entre los creyentes por el tema del pecado. Aún Pablo decía, es que yo no entiendo porque a veces peco, yo no quiero pecar, pero mi cuerpo sí quiere pecar. Entonces había una lucha ahí y él al final dice, él como que cambia el tono de lo que está diciendo y dice, ya no vivimos bajo el mismo sistema de culpa ni de condenación. Ojo con esto. Esto significa que ya no hay deuda pendiente, que no hay juicio eterno para los que estamos en Cristo. Entonces, ya no hay un castigo judicial de parte de Dios. Pero el enemigo sí nos quiere recordar el pasado. Ahora, la culpa también nos puede acusar. Pero lo que nosotros tenemos que tener presente, ojo con esto, es que Dios ya dictó sentencia. Somos absueltos en Cristo, somos libres, somos perdonados. Entonces, aquí viene lo bonito, porque la primera obra del Espíritu Santo en la sanidad interior es revelar lo que está oculto. Así hace el Señor.
¿Por qué? Porque muchas heridas permanecen activas porque han sido encerradas, cautivadas. ¿Y saben por qué? Muchas veces porque no tenemos tiempo. Es que vivo muy ocupado y hay un silencio emocional, pero el Espíritu Santo de Dios quiere que nosotros hablemos, contemos, saquémosle tiempo, porque Él quiere trabajar en cada uno de nosotros. Dice la palabra en 1 Corintios 2:10, pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Entonces, si nosotros no le contamos, el Espíritu sí empieza a escudriñarnos por allá por dentro. No significa que el Espíritu Santo no sepa, Él sabe, sino que Él conoce perfectamente los pensamientos de Dios. Él conoce los planes eternos de Dios. Él conoce lo que está oculto. Conoce también lo que hay en nuestro interior. ¿Por qué? Porque Él está ahí y Él trabaja en lo profundo. Eso es lo que tenemos que tener presente. Entonces, ya el Señor nos perdonó. Ya no hay condenación. El Espíritu Santo ahora mora en mí. Aún si sigo con dolor, es porque no me he rendido a Él. Entonces, es por eso que cuando somos sanos en nuestra alma, algo pasa en nuestro interior. Y es donde el Espíritu Santo nos va a revelar. Anote esa palabra revelación. Mire, la palabra, cuando nosotros el Espíritu Santo se nos revela la vida, cuando leemos la palabra de Dios, esto cobra vida. Entendemos y la ponemos en práctica. El pecado oculto, ¿sabe qué pasa? Sale a la luz y uno dice, ¡ay! Me pillaron. ¿Pero qué? Porque el Señor quiere hacernos libres. Entonces el propósito que Dios tiene con cada uno de nosotros, Él lo quiere clarificar. Él quiere que como hijos tengamos una identidad clarita. Ahora, pensemos en lo siguiente. Cuando el Espíritu Santo trae convicción a nuestra vida, nos confronta a veces, nos exhortan, no es que nos quiera humillar, no, sino que Él quiere restaurar nuestra vida, porque la revelación de Dios no acusa, sino sana. Por eso es que Él nos quiere revelar, se nos quiere revelar a nuestra vida. Entonces el apóstol Pablo, por eso le escribe a la iglesia en Corintio. Era una ciudad llena de filosofía, de malas costumbres, había mucho humanismo, mucho orgullo intelectual, y muchos valoraban el conocimiento humano más que la revelación de Dios. Entonces, hoy por hoy nos está pasando lo mismo en este mundo. Hay más conocimiento humano que revelación divina, porque a veces creemos que Hoy nos van a confundir, nos van a vender muchos libros, nos van a vender muchas teorías. Pero el Señor nos quiere revelar cosas aquí, solamente a nosotros, sus hijos. Por eso Pablo les enseña que las cosas de Dios no se entienden con inteligencia natural, sino que ¿quién las revela? El Espíritu Santo. Entonces, la palabra revelar, quiero que la resalten ahí. ¿Qué significa? Revelar es quitar el velo. Eso es lo que significa revelar. Es descubrir algo que estaba oculto. Por ejemplo, yo puedo leer la Biblia como información, pero solamente el Espíritu Santo es el que la convierte en revelación. Y aquí hay mucho poder de Dios que Él quiere revelárnosla a nuestra vida. Entonces, Pablo muestra que el Espíritu Santo es quien nos da el entendimiento espiritual. Sin el Espíritu Santo nosotros, mire, familia, no somos nada. Por eso mi esposa casi se desmaya cuando ese señor dijo que el Espíritu Santo no existía. Hay gente que no cree en el poder del Espíritu Santo. Entonces, hay mucha gente que si no creen en el poder del Espíritu Santo, pues la cruz les va a parecer una locura. Y la fe les va a parecer algo irracional. Pero con el Espíritu, la vida es totalmente diferente. Para mí, la cruz es el poder de Dios. Para mí, con el Espíritu Santo, la humildad es grandeza. Para el mundo no. Para mí, la certeza, como dice la palabra, es
la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Eso solamente nos lo muestra ¿quién? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo lo puede revelar. Y lo que el Espíritu Santo revela, ¿qué pasa? Transforma nuestra vida para siempre. Por eso yo como tanta palabra, creo tanto en esta palabra, porque fue la que nos sanó a nosotros. Ustedes hubieran conocido a mi esposa cómo llegó, destruida. Pero la palabra, cuando el Espíritu Santo vino y se reveló a su vida, las ministraciones de mi esposa fueron lo que la sanaron. Ahí vino el perdón. No nos podíamos perdonar. Entonces creo que el mayor testimonio de cómo el Espíritu Santo se revela en nuestra vida es mi esposa. Cuando ella comenzó sus procesos, el Señor le empezó a mostrar esas raíces de rechazo, esos temores arraigados, esos resentimientos guardados. Habían patrones aprendidos que se convirtieron en fortalezas mentales. Ojo, esos patrones aprendidos decimos, ay, eso es normal, pero tan exagerado, pero se vuelven fortalezas y se quedan ahí. Pero Dios se revela a nuestra vida de forma sobrenatural. Entonces Él viene como con una escoba y empieza a limpiar a nuestro corazón y saca basura y limpia nuestro corazón. Y después viene con ternura y empieza a ponernos antibiótico, a sanar nuestras heridas de tanto daño recibido en nuestra infancia. Eso es lo que hace el poder del Espíritu Santo. Dice la palabra en el Salmo 139, del 23 al 24. Examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce los pensamientos que me inquietan. Señálame cualquier cosa que en mí te ofenda y guíame por el camino de la vida eterna. Entonces la sanidad interior comienza en el momento en que una persona reconoce que necesita ser sanada y decide que abrir su corazón al Señor y decir, necesito ayuda. A veces cuando nos quedamos callados, es que yo no tengo por qué contar mi vida. Yo soy así, punto, y yo tengo mi relación con Dios. Es necesario hablarlo, no comamos más cuento del diablo, no más. ¿Por qué? Porque lamentablemente cuando pensamos que todo está perfecto, cuando no nos rendimos al Señor, es cuando hay algo allá adentro que nos está atormentando y no nos deja avanzar. Y podemos tener algunas señales donde de pronto vemos que, sí está funcionando esto. Entonces, cuando dejamos de negar, por ejemplo, el dolor y abrimos nuestro corazón, es una de las señales. Pero si yo no abro mi corazón, me quedo callado o callada, va a ser muy difícil. Porque negar, no abrirme, es darle la oportunidad al enemigo de que tenga un derecho sobre mi vida. Mire lo que dice el Salmo 32, del 3 al 5. Mientras me negué a confesar mi pecado, mi cuerpo se consumió y gemía todo el día. Día y noche tu mano de disciplina pasaba sobre mí. Mi fuerza se fue evaporando como el agua al calor del verano. Finalmente te confesé todos mis pecados y ya no intenté ocultar mi culpa. Me dije, le confesaré mis rebeliones al Señor y tú me perdonaste. Toda mi culpa desapareció. Pues aquí está hablando el rey David. Él intentó callar su dolor y su pecado. Pero mientras lo ocultaba, dice que su alma se debilitó. Y eso nos pasa a nosotros. Cuando finalmente él confesó delante de Dios, él encontró perdón, pero por otro lado, restauración. Esa es la sanidad. La sanidad comenzó en David el día que él dejó de esconderse. Y hay otro ejemplo en la Biblia, eso está en Marcos 10 del 46 al 52. Dice, después llegaron a Jericó y mientras Jesús y sus discípulos salían de la ciudad, una gran multitud los siguió. Un mendigo ciego llamado Bartimeo estaba sentado junto al camino. Cuando Bartimeo oyó a que Jesús de Nazaret estaba cerca, comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten compasión de mí. Y todos le gritaban, cállate. Pero él gritó aún más fuerte, Hijo de David, ten compasión de mí. Cuando Jesús lo oyó, se detuvo y dijo, díganle
que se acerque. Así que llamaron al ciego, anímate, le dijeron, vamos, él te llama. Bartimeo echó a un lado su abrigo, se levantó de un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti?, preguntó Jesús. Mi rabí, dijo el hombre ciego, quiero ver. Y Jesús le dijo, puedes irte, pues tu fe te ha sanado. Al instante el hombre pudo ver y siguió a Jesús por el camino. Así que este hombre, Bartimeo, no negó su condición ni su necesidad. No lo negó. ¿El que hizo? Gritó. Dio, qué oportunidad. Yo tengo que hacerlo, tengo que hablar. Qué pena ni qué nada. Yo tengo que quitarme tantas velos que el enemigo a veces pone que, ay, qué vergüenza contarlo. No, gritó, pidió ayuda. Entonces, mientras la multitud lo callaba, ¿qué hizo? Él clamó más fuerte. Y eso es lo que tenemos que hacer nosotros. Clamar, Señor, auxilio, ya necesito perdonar y dejar esta bobada. Necesito sanar mi corazón. Ya yo no puedo seguir con esta amargura. Y ese clamor de este hombre fue el que abrió la puerta a su milagro. Y ahí comenzó su sanidad. Entonces, quiero que miremos cuáles serán esas señales de que ya empezamos. Cuando decidimos perdonar, es una de las señales, quizás ya no nos duele. O cuando reconocemos esas heridas del pasado y no huimos de ellas. O cuando deseamos cambiar esos patrones que sabemos que no vienen de Dios. Es ahí donde empezamos a decir, ay, ya estoy avanzando. Entonces nosotros siempre hemos enseñado algo, y es que la sanidad no es un evento instantáneo. Ustedes lo saben, iglesia. ¿Es un qué? Proceso. Dios no solo quita el dolor, Dios transforma la raíz. Por eso es necesario un proceso, porque hay que trabajar desde ese niño interior. Hay que trabajar desde la raíz. Y Él nos dice tan lindo el Señor en el Salmo 147:3 que Él sana a los quebrantados del corazón y venda ¿qué? Sus heridas. Ahora, ¿por qué Dios quiere sanar también nuestra alma herida? Lo segundo es que el Espíritu Santo restaura nuestra identidad desde adentro. En Romanos 8:16 dice la palabra, pues su Espíritu se une a nuestro espíritu para confirmar que somos ¿qué? Hijos de Dios. Entonces muchas heridas que están ahí dentro están ligadas, escúcheme en esto, a nuestra identidad, y puede nuestra identidad estar siendo distorsionada. Y nos podemos ver como nuestro pasado. Ejemplo, la persona que fue marcada por un error del pasado puede vivir todo el tiempo con culpa y vergüenza. Y el enemigo es experto en etiquetarnos y decirnos, no sirves, eres lo peor, nunca vas a cambiar. Nos pone un título. A mí me lo dijo muchas veces. Muchas veces el enemigo me etiquetó y yo pensé que yo no servía. Yo pensé que no había nada de opciones para mi vida. Pero el Espíritu Santo, yo entendí que Él no solo sana nuestras emociones, sino que Él restaura nuestra identidad. Y yo cuando supe esto, dije, el Señor me dijo, levanta tu mirada, ya no mires más al suelo, porque el enemigo es experto en distorsionar nuestra identidad. Entonces, Él que nos hace tan lindo, nos dice, recuerda esto, que ustedes son mis hijos. Ya no somos víctimas, ahora somos redimidos por la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya nosotros no estamos definidos por nuestro pasado. Ese pasado sucio, cochino, vergonzoso quedó atrás. Cuando el Espíritu afirma nuestra posición en Cristo, por eso es tan importante que tengamos clara nuestra posición en Cristo y la declaremos cuando vengan esos pensamientos. Entonces, esas voces que nos acusan van a perder autoridad. Saque esa lista de su identidad como hijo de Dios. Sáquele y declara al diablo quién eres. Ya no soy ese pecador, ya no soy ese alcohólico, ya no soy ese hombre que veía pornografía, ya no soy esa mujer amargada. Ahora soy un hijo de Dios, perdonado, redimido, justificado. Estoy sentado en los lugares celestiales. Entonces el enemigo dice, no pude con este. La sanidad interior implica reemplazar la identidad construida por el dolor
con la identidad establecida por la verdad de Dios. Eso es tan claro. Por eso amamos la sanidad interior. Porque, por ejemplo, en el caso de Pedro, ¿se acuerdan a Pedro? Pedro negó 3 veces a nuestro Señor. Y todo el mundo diría, y nosotros diríamos humanamente, este tipo falló. Ese tipo no merece. ¿Cómo fue que estuvo con Jesús todo el tiempo y al final, mire, lo niega? Este es mucho condenado. Pero cuando el Espíritu Santo vino, ¿recuerdan en Pentecostés? Pedro predicó a 3,000 personas que se convirtieron ese día. Entonces, la restauración no vino cuando él estaba ya llorando, quejándose por su error. No, sino cuando el Espíritu Santo vino y tomó el poder y lo llenó en su interior. Ahí fue donde el Espíritu Santo cambió esa percepción de nosotros mismos. Entonces, ese rechazo se vuelve en una persona, o ese rechazado se vuelve una persona líder, como le pasó a Pedro. Eso me pasó a mí. Yo me sentía rechazado. Aún a mí mucha gente me etiquetaba y me decía cosas que yo me creía. Entonces, y uno se siente insignificante, se siente débil y de pronto uno se esconde. Eso pasa. Pero eso hace Dios cuando tiene un propósito con cada uno de nosotros. Recordemos como le pasó a Gedeón. Hace 8 días lo poníamos de ejemplo a él en nuestra prédica, de cómo él se veía. Él se veía insignificante, estaba escondido, se sentía debilucho, pero Dios, ¿cómo lo llamó? ¿Se acuerdan? Esforzado y valiente, varón esforzado y valiente. Y antes de derrotar a los enemigos, Dios tuvo que derrotar primero esa mentira interna que él se creía, que estaba ¿en dónde? En su alma. Y así hace Dios con nosotros. Él primero viene y sana nuestro corazón. Por eso nosotros decimos a la persona, primero restauramos tu corazón y ahí sí restauramos tu hogar. Porque eso nos pasa. Dios tuvo que derrotar esa mentira. Hoy pasa lo mismo. Hay personas de pronto muy exitosas. Hay personas que son muy inteligentes. Hay personas que tienen especializaciones, maestrías. Pero ¿sabe qué pasa? Se sienten insuficientes. Pero Dios es quien nos revela quiénes somos de verdad. Recordamos la mujer samaritana. Ella tenía 5 relaciones fallidas y su identidad ¿cómo estaba? Pues nadie la miraba, todos la rechazaban. Su identidad estaba vuelta a pedazos. Había tanto rechazo, había tanta vergüenza, había tantos vacíos. Pero cuando Jesús le habló, Él no la condenó. El que se reveló a su vida. Y en minutos pasó de ser la rechazada a ser esa mensajera y esa evangelista. Pasó de ser avergonzada a ser una mujer valiente que quedó registrada en este libro. Eso es lo que hace el Espíritu Santo de Dios. Él sana la raíz, lo profundo del alma. Eso es lo que hace el Señor. Y lo tercero, ¿por qué Dios quiere sanar nuestras heridas en el alma? Es porque el Espíritu Santo produce libertad progresiva y una vida equilibrada. Veámoslo así. En Proverbios 4:18 dice, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, la sanidad interior es caminar continuo del Espíritu Santo. Él no solo sana los recuerdos del pasado, sino que sabe qué hace el Espíritu Santo. Él nos fortalece en el presente y nos prepara para lo que se viene. Así hace el Espíritu Santo, pero tenemos que ser ¿qué? Continuos. Por eso dice la palabra ahí que la senda de los justos es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. El caminar con el Espíritu Santo tiene que ser ¿cuándo? Todos los días. Miren, muchas reacciones de las personas provienen de áreas que no han sido sanadas. Pero cuando el Espíritu Santo gobierna, todo cambia en su vida. Y empieza uno a ver que hay una paz, ya no hay ansiedad, sino una paz.
Ya empieza uno a manejar el dominio propio, porque los frutos del Espíritu Santo están dentro de mí. El amor, la paz, la bondad, la paciencia, el dominio propio, la humildad. Los frutos los tenemos nosotros. Entonces ya no tenemos reacciones impulsivas. Ya es fácil perdonar. Ya no hay resentimiento. Eso es lo lindo que hace el Espíritu Santo. Nos cambia la vida por completo. ¿No le gustaría así? Estar así alegre todos los días. El Espíritu Santo lo puede hacer. Dice la palabra en Filipenses 1:6. Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente ¿qué? Terminada el día que Cristo Jesús vuelva. Y mire, yo lo pongo lo siguiente. Dios con nosotros es como un escultor. No sé si ustedes han visto un escultor trabajando, tallando una piedra. Él nunca la va a abandonar a medio tallar. Y muchas veces al principio se ve tal vez los golpes, se ve el polvo, pero sabe que en la mente de esta persona ya está la obra terminada. Y Él no la va a dejar allá abandonada. Así es Dios. Él no deja proyectos inconclusos. Quizás hoy podemos estarnos sintiendo en proceso. Quizás nos sentimos hoy incompletos. Hay recuerdos que aún duelen. Pero yo quiero que se lleven hoy esto en sus corazones. Dios ya vio el resultado final en cada uno de nosotros. Y lo que Él comenzó, Él es fiel en terminarlo. Así estemos en un proceso que no veamos nada. Tengamos paciencia, creámosle, continuemos. No nos demos por vencidos porque Él no lo prometió. Lo dice en su palabra. Que estemos seguros de que el que comenzó la buena obra la continuará hasta que quede ¿qué? Completamente terminada. Dios nos promete que nos va a terminar. Esto es una promesa. No es una posibilidad. Créanlo, es una promesa. Si Dios empezó a sanarnos, Él no abandonará el proceso. Él quiere vernos bien. Quiere que seamos felices. Él quiere que disfrutemos de la vida. Pero depende de nosotros en el permanecer, en permitir que Él siga gobernando nuestro corazón. Depende de nosotros. Esto es de decisiones. Y es rendirnos diariamente ante su presencia. Y es levantar la mano.